Victoria Tolosa Paz. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estás en un cargo que quizás sea el más sensible a lo que está ocurriendo, que es la fuerte suba del precio de los alimentos, ¿no? Y además nos acercamos a las fiestas, que tiene un valor, porque ha habido conflicto. Me parece que ese nivel de conflictos en Argentina ya no ocurre por el cuidado que hay, pero de todas maneras se complica más. ¿Qué hacen para eso? A mí me cuesta saber, nunca tengo muy claro cómo se llega a la población que no tiene la posibilidad de comprar alimentos y en todo caso, ¿cuál es la evolución ahora? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, en principio hay que aclarar que tenemos una situación de alta complejidad, que es que tenemos la obligación de llegar a los sectores que hoy están bajo la línea de la indigencia, ¿no? Por eso estamos atravesando justamente noviembre y diciembre con una propuesta que me parece que era importante, que es el bono a la indigencia que planteó el ministro de Economía y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, por decisión del presidente, que permanentemente insiste en estar cerca de aquellos que él ha denominado los últimos. Empezar por los últimos es, bueno, tenemos que redistribuir y tenemos que ir acompasando lo que nosotros vemos que es la línea de la indigencia. La última medición que hizo el INDEC, la indigencia lamentablemente volvió a dar un pequeño incremento. Por más pequeño que sea, es una alarma. Quiere decir que el ingreso de esos hogares, ahí la inflación hizo estragos, porque fue por arriba de ese ingreso, lo que hace es que permanentemente tengamos ese indicador hacia arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ante ese número, una respuesta del Estado. Bono a la indigencia, con una inscripción que esté abierta en el ANSES y que eso implica, pagado en 2 cuotas, llevar ahí 45.000 pesos. Hoy, para no ser indigente, un ciudadano en este país tiene que poder garantizarse el ingreso de 18.149 pesos. Esa es la base de la indigencia. Por persona. Por persona. Si las personas no tienen, por distintos motivos, en el Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de hacerse de ese ingreso, claramente van a ser indigentes en este país y es una de las poblaciones que tenemos la vocación de trabajar fuertemente. Pero para trabajar sobre la indigencia necesito mirar todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y empezar a trabajar para poder reasignar partidas presupuestarias que hagan que pueda llegar de verdad a los más desprotegidos. ¿Quiénes son los más desprotegidos? Bueno, una población que no tiene hijos, por eso no tiene la asignación por hijo, claro, que no tiene la tarjeta alimentar. Vos fíjate que siempre la cobertura social de la infancia en la Argentina, que tenemos niveles de pobreza que son muy importantes, siempre buscamos llegar a la línea de la indigencia. AUH más alimentar es una cobertura que garantiza que ese niño o niña tiene la transferencia del Estado para garantizarse ese plato de comida. Luego hay otros instrumentos que tenemos desde el Ministerio. ¿Cómo garantizamos que esa mamá con una nena de 6 años no pase hambre? El sistema alimentario escolar en todo el territorio nacional se fondea y se aporta un presupuesto nacional con las 24 jurisdicciones. Esto también hay que decirlo, es parte de lo que monitoreamos y de la discusión también con Economía para que el servicio alimentario escolar, la tarjeta alimentar y el apoyo a los comedores comunitarios, que es una red muy importante de sostenimiento de los barrios populares, puedan tener no solamente la caja de alimentos, sino fundamentalmente la transferencia de recursos que se hacen con programas alimentarios de más de 20 años de trayectoria del Ministerio, como es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que llega a las parroquias, a las iglesias, que allí se cocina, se prepara el alimento para los más vulnerables de la Argentina. ¿Pueden bajar el aire, por favor, que tengo mucho frío? ¿Cuánto da el índice de indigencia? El índice de indigencia, la última medición fue 8.8. O sea que es más alto el índice de indigencia que el desempleo en Argentina. Exactamente. Y lo que Quiere decir demuestra que hay trabajadores indigentes. A ver, hay trabajadores sin registración, posiblemente dentro de la indigencia. Por eso es muy difícil tomar una política desde el Ministerio de Desarrollo Social pensando en políticas de transferencia, en las bases que tiene el Estado. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que no tenga ingresos registrados, para mí puede ser un indigente, en términos de ingresos, pero no es un indigente en términos de cómo medimos la indigencia desde el Ministerio, que no solamente es ingreso, sino sus condiciones, su entorno, lo que se llama la indigencia y la pobreza multidimensional. Yo tengo que llegar ahí. Cuando planteamos políticas de transferencia de ingresos, y es muchas veces las críticas que se escucharon al bono de fin de año, nos resulta a veces muy difícil encontrar justamente a esa persona a la que queremos dirigir la ayuda. Pero está claro que cuando planteamos una política de un bono de indigencia, 4 millones de indigentes que tiene este país,
¿Cómo se calcula esa indigencia? Ingresos, que mide la encuesta permanente de hogares con la EPH, extrapolado a toda la población argentina. Pensemos que la EPH mide 31 aglomerados, los más importantes de la Argentina. Cuando yo extrapolo, tengo 4 millones, sé que tengo 4 millones de argentinas y argentinos que no tienen ingresos y que tienen obviamente que ser asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social, hasta tanto la Argentina cree las condiciones del trabajo registrado, que es uno de los pilares de nuestro proyecto político. Daniel Arroyo alguna vez lo dijo en varios medios en ese momento, que Macri habría entregado el país con 8 millones de personas o comiendo en comedores o recibiendo bolsones y que no podían alimentarse por sí solos, que enseguida empezó a bajar con la tarjeta alimentar. Tuvo un impacto muy positivo. Claro, que después la pandemia lo volvió a subir. ¿Tenemos ese número actual? A ver, cuesta mucho construir el registro único de beneficiarios o titulares, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que asisten a los comedores y merenderos de la República Argentina. Estamos construyendo esa base de datos porque para nosotros es central poder determinar claramente que si un hogar tiene a una mamá sin trabajo o sin trabajo registrado y tiene la UH y la tarjeta alimentar, el Estado además contiene con la vianda que retira esa familia a la noche en el comedor del barrio, al mismo tiempo el Estado contiene el servicio alimentario escolar y en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Desarrollo de Nación establece y da soporte a lo que se llama mesa bonaerense, que es que esa familia además retira 2 cajas alimentarias por la escuela, más allá de todo el sistema de contención. Entonces, tener un registro único de cómo se contiene en la alimentación a la población infantil es uno de los objetivos que queremos, pero no para empezar a ajustar. Lo que queremos es empezar justamente a darnos cuenta cómo y de qué manera ese sector al que vemos con mucha preocupación es el más castigado en términos de lo que hace la inflación. La inflación golpea en todos y cada uno de los hogares de la Argentina, pero ahí donde no hay ingresos, la canasta básica alimentaria trepa interanualmente más rápido que la canasta que mide pobreza. Es justamente los alimentos los que sufren esta escalada que hace que estemos con un bono, pero que si eso no se ata a la canasta básica alimentaria con precios justos, como es la nueva política que está implementando el ministro de Economía, estamos siempre corriendo atrás. Entonces, es el bono, pero es atando una canasta básica con un compromiso que nos permita seguir cuidando de los hogares más pobres de la Argentina, porque nosotros somos conscientes que viene una curva descendiente de pobreza. Desde que llegó Alberto Fernández y Cristina al gobierno, la pobreza empieza a descender y ese es un indicador de que el sendero y el rumbo es este. La curva de indigencia, pensá que en el momento peor de la pandemia superó los 10 puntos, los 2 dígitos, empieza a bajar semestre a semestre. Tuvimos lamentablemente el descalabro del invierno en términos de lo que significó la brecha cambiaria, el temblor que sucedieron en los mercados en el mes de julio y de agosto, impactó lamentablemente en la última medición de indigencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Corregir. ¿Cómo se corrige? Bono de indigencia. Estamos trabajando para que la tarjeta alimentar que llega a todos los hogares pueda tener obviamente un acompañamiento para que la línea de la inflación no carcoma los hogares en donde no hay ingresos. A la ministra de Trabajo. ¿Se va a actualizar el monto de la tarjeta alimentar? Estamos trabajando para poder, siempre fue la voluntad del presidente de la Nación, que la tarjeta alimentar vaya acompasando el índice de inflación. Debería porque si no está... hacerse, no sé, trimestralmente, algo que... el último momento fue en abril y tenemos obviamente un impacto negativo de 33% sobre esa canasta básica que se compra con la tarjeta alimentar. Y tenemos obviamente, así como la asignación por hijo, gracias a la ley, se aumenta 2 veces al año y estamos garantizando que juntas AUH y alimentar, como te dije yo, vayan por arriba del límite de la indigencia. Ese es un compromiso del presidente de la Nación y trabajamos para eso. Así que estamos trabajando todas las semanas con el equipo de economía para ir dando no solamente cobertura, el bono fue una gran medida, estamos trabajando para garantizar lo que vos dijiste, la mesa de las familias argentinas en lo que es el diciembre, el fin de año, pero fundamentalmente la Navidad, que es una ocupación también del Ministerio, y trabajamos junto a todos los gobernadores, Roberto, porque esto es importante decirlo. En estos 14 días de ministra he podido avanzar con una agenda para garantizar el plato de comida en cada una de las provincias, para garantizar las colonias de vacaciones de muchos gobernadores que tienen vacaciones, colonias de vacaciones para poder dar cobertura alimentaria, que parece un dato, pero es justamente la posibilidad de seguir alimentando al pueblo. Trabajamos en la entrega de módulos de programas focalizados, trabajamos con la población vulnerable celíaca, o sea,
hay una batería, y ni hablar en lo que es obviamente ¿Qué pasa con el potenciar trabajo? Salta, ¿no? A ver, el potenciar trabajo en este momento, seguramente el presidente ya tiene el decreto, que le vamos en el día de ayer a la firma del presidente, y en esta mañana me confirmaban que iba a ser firmado por él, que tiene que ver con un decreto que fue también trabajado y dialogado con parte de las organizaciones sociales que integran la UTEP, pero que integran otros movimientos sociales de la República Argentina, en donde nosotros dijimos, la Argentina tiene un problema macroeconómico en términos de cómo reasigna partidas y marca prioridades. Es la agenda del ministro Sergio Massa, cumplir ese equilibrio fiscal que tiene una meta de un déficit de 2,5, pero que ese déficit se compromete todos los gabinetes en donde marcamos las prioridades. Bueno, el potenciar trabajo claramente es una prioridad y es una estructura que se lleva el 50% del ministerio en términos presupuestarios, con lo cual hay que atender esa política y hay que pensar que atrás de ese potenciar hay trabajadores y trabajadoras de la economía popular que fueron reconocidos por una ley, lo que se llamó como el salario social complementario. El decreto habla de que ese reconocimiento en la ley no había tenido un instrumento clave de debate para ellos en el marco del debate con la política, que es el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, en donde ellos van a fijar una agenda para poder institucionalizar todo el debate de salario básico universal para todos y todas, sí o no. ¿Qué hacemos con las herramientas fiscales? ¿Cómo estos sectores se incluyen a partir de un monotributo productivo, en donde las categorías más bajas no tengan que pagar, por ejemplo, el componente impositivo, y logremos una amplia incorporación de hombres y mujeres que los vemos en los barrios y están trabajando, están produciendo en una carpintería, en una herrería, en empresitas, pymes, que no tienen hoy la herramienta fiscal. Y creo que ese era un proyecto que cuando me fui de la Cámara había quedado justo en el inicio del tratamiento y que creo que tenemos que retomar con mucha fortaleza. Creo que esa agenda es una parte importante del decreto, que es la institucionalización de los sindicatos, si queremos llamarlos, o de representación de la economía popular. Hay un sindicato que es la UTEP, claramente, de esa situación, que van a poder discutir esa agenda, la agenda de la agricultura familiar, la agenda de cómo podemos financiar desde el Estado ese agrupamiento que lucha por tierra, techo y trabajo, con una agenda que vaya cumplimentándose con metas, y que la segunda parte del decreto tiene una política que hemos consensuado, que es que no hay más incremento en los titulares del potenciar trabajo. Esto es, tengo un techo que nos hemos comprometido con el presidente de la Nación y con el ministro de Economía y con todo el gabinete. Es que si nosotros, con esta curva de crecimiento de la Argentina y de crecimiento del empleo registrado, no vamos acompañando los sectores de la economía popular, que muchos dejan el potenciar trabajo e ingresan al empleo registrado, estamos en algún punto entrando en un círculo donde no estamos acompañando el crecimiento de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que tener el potenciar trabajo con esa transferencia de recursos de 27.000 pesos por cada potenciar, pero tengo que tener la posibilidad de que en ese reagrupamiento puedan tener el aporte del capital. Es mano de obra y capital, lo que permite la producción de bienes y servicios, que es lo que hace que el país crezca y genere no solamente mayor riqueza, sino fundamentalmente mayor inclusión a través de puestos de trabajo que se hacen a partir de este saber productivo. Es la PEA, es la población económicamente activa. Sí. El Ministerio tiene, como digo yo, una población infantil, políticas de infancia, cobertura social allí, junto con ANSES, y tiene a los adultos mayores en todo el esquema de políticas de cuidado, hogares, y un gran trabajo también con ANSES. Ahora, la PEA de 18 a 60 años necesitamos claramente darle, y fundamentalmente en la juventud, que es donde tenemos el gran porcentaje del potencial trabajo, las herramientas, las máquinas, las líneas de producción, para que ese saber y experiencia se vuelque en un sistema productivo. No hay Argentina para 47 millones de argentinos y argentinas sin que miremos a la población, al motor y al corazón de nuestro país, en el impulso al trabajo y a la producción que podemos hacer desde un ministerio que tiene que dejar de ser el Ministerio de la Pobreza para ser el Ministerio del Desarrollo. Es desarrollo social, desarrollar las capacidades, los saberes de un pueblo que tiene mucho para poder darle a esta Argentina. Estamos en noviembre, digo, en principio, si hay pasos son en agosto, es decir, no falta nada. En Juntos por el Cambio hay dos personas ya que han dicho que quieren ser presidentas, como Larreta y Patricia Bullrich. ¿Vos crees que el presidente sea reelegido? A ver, creo que no estamos en tiempo de pensar y hablar de candidaturas en el Frente de Todos. He escuchado al presidente hablar mucho sobre la cuestión electoral. La agenda de nuestro gobierno hoy
ni siquiera es la agenda de las PASO. ¿Qué quiere decir? Estamos pensando en la canasta básica de alimentos, los niveles de inflación, el salario, cómo hacemos medidas entre todo el gabinete para poder acompañar lo que nos piden los vecinos y vecinas de todos y cada una de las ciudades de la Argentina, que es que el mango alcance, que el salario rinda. Las PASO son un tema, acá vinieron 5 personas y los 5 opinaron de las PASO, Pero, entre ellos el pero presidente. opinamos en tanto y en cuanto hay una agenda, y ustedes tienen toda por supuesto, la voluntad de preguntarnos. Y yo, si querés, tengo mi opinión formada y lo puedo contestar. Creo que faltaría la verdad. Nadie en la calle me preguntó si las PASO las podemos modificar o no. ¿Sabes qué me preguntan en la calle? Hagamos algo para detener la inflación. Hagamos algo, Victoria, para que el salario que acabo de cobrar me llegue a rendir los 30 días del mes o los 31 días del mes. Hagamos algo, Victoria, para que esta oportunidad que tengo por primera vez, me lo decía un pibe el domingo de la mañana en Cristo Rey, 24 años. Es la primera vez que tiene un trabajo registrado y formal y estaba feliz y se le llenaban los ojos de lágrimas en La Plata. Y había estado el sábado en Florencio Varela con Andrés Watson y los dos nos quedamos impactados. Un pibe construyendo un espacio de infancia con la obra pública. Primer trabajo registrado, era de Lanús, tenía 22 años, Rodrigo. O sea, cada una de esas historias son las que nos indican que el camino es el trabajo y que la esperanza de un pueblo está puesta en la política, en si somos capaces de generar trabajo. Esta cuestión de que la Argentina no quiere trabajar, que hay una manga de vago, esto es toda una falacia. Cuando caminamos, recorremos y vemos eso. Ahora, si me preguntás cómo el Frente de Todos va a dirimir candidaturas, bueno, tenemos una herramienta. ¿Puede ser perfectible? Yo creo que sí. Quizás no tengamos el tiempo. Yo, Victoria Tolosa Paz, creo que es perfectible las PASO. A 40 años de la democracia, en el 2023, creo que podríamos modificar esa herramienta para darle mayor participación, acortar los plazos, que es algo que cuando uno está en campaña se da cuenta que el Estado Nacional y las provincias limitan sus actividades, sus planes de gobierno por incluso la veda y el impedimento de poder continuar con la vida de la gestión pública. Entonces yo creo que ahí teníamos una posibilidad, incluso de consensuarla con la oposición, acortar los plazos, integrar fórmula, que el que gana pueda elegir a su vice, a su compañero o compañera de fórmula. Me parecía que ampliaba la participación y le generaba a los frentes políticos como el Frente de Todos, pero también de la oposición, la posibilidad de salir a ampliar y salir a construir. En este caso yo veo claramente 2 visiones de Argentina, 2 proyectos de Argentina. Y si eso no se da, porque lo tiene que discutir el Parlamento y el Parlamento tiene otra agenda, bueno, yo di mi opinión, me parecía que era saludable, acortar plazos, integrar y ampliar la participación, ¿no? Creo que de eso se trata, y mucho más a 40 años de una democracia. Ninguna instancia que cercene la posibilidad de que un pueblo participe en la elección, creo que sería bueno a 40 años de haber recuperado la Argentina, la democracia, y que creo que tiene que ser justamente puesto en valor el 2023. Vos decís que hay 2 modelos, ¿no? Obviamente uno podría decir que en el libro de Macri hay uno ya expresado, y el otro estaría en el Frente de Todos. Ahora, estas diferencias, yo creo que bien importantes que ha habido en el Frente de Todos, ¿no reflejan también una diferencia de modelo? Yo creo que no, que lo que nos diferencia a los distintos integrantes del Frente de Todos, Alberto, el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, Cristina como vicepresidenta, es las herramientas que se pretenden utilizar para alcanzar el objetivo del desarrollo, la inclusión y la industrialización del país. Eso yo creo que hay una definición. Nosotros queremos desarrollar el país y queremos justamente desarrollarlo a base de la inclusión social. No nos da igual desarrollar el país en donde una pequeña minoría solamente viva de ese desarrollo, de ese crecimiento, y donde todo el resto de la Argentina mire con la ñata frente al vidrio. Hay una definición clara, que hay una mirada compartida de, 3 de los representantes más importantes de nuestro frente político. Ahora, creo que las herramientas para alcanzar ese proyecto político difieren en tanto y en cuanto converses con el presidente de la Nación o con el ministro de Economía o con la vicepresidenta. Paritarias. Suma fija, o dejamos a los sindicatos que puedan ir arreglando junto al empresariado argentino cómo y de qué manera la vocación de un gobierno de que el salario le gane a la inflación se va construyendo. Tenés 3 visiones distintas. Indigencia. ¿Vamos con un salario básico universal para toda la población o vamos creando oportunidades laborales en los sectores informales? Hay 3 visiones distintas. Creemos en el equilibrio fiscal y queremos dar cumplimiento al acuerdo con el fondo. Hay visiones distintas. Entonces, todos queremos el mismo proyecto de país. Las herramientas para alcanzar ese proyecto de país muchas veces nos encuentran con una discusión, como digo yo, a cielo abierto,
que muchas veces la preferimos... Bueno, pero tampoco hubo una mesa en donde se sentaran esas partes y lo discutieran. Todavía estamos a tiempo. El otro día Massa la pidió acá. Yo creo que en estos temas, no en otros quizás, ¿no? Porque es una fantasía de... Yo creo que en estos temas la estructura de cómo salimos hacia adelante y acompañamos la decisión del presidente, del ministro de Economía, de plantear un horizonte, una meta y una planificación, porque el presidente lo decía hace una semana aquí con vos, Roberto. Sergio Massa hizo un gran trabajo en estos meses y esto quiere decir con un trabajo que muchas veces tiene una contracara dolorosa, que es que reasignar partidas y ordenar la macro impacta en un reclamo legítimo de los sectores que no llegan a fin de mes. Y esto también hay que decirlo. Entonces, no es que sería muy fácil, ¿no?, para una ministra de Desarrollo Social que tiene que tratar de darle cobertura social a los sectores más vulnerables, mirar a economía y buscar un culpable. Sin embargo, yo soy parte de un gobierno. Por eso no adhiero a miembros del gabinete que son parte del gobierno y que, sin embargo, no comprenden a la complejidad que tenemos adentro del gobierno. Y yo creo que en esto sí tenemos que tener una enorme responsabilidad. Cuando trabajamos con esta responsabilidad del gobierno... ¿A qué te referís en particular? No? Que hay a veces miembros de nuestro gobierno que algunos llamamos, critican a parte de las decisiones de nuestro gobierno como si estuviesen afuera. Entonces, o estás adentro o estás afuera. Esto no quiere decir que no podamos discutir. Pero, vuelvo a repetirte, las tensiones propias entre un ministro de Economía que tiene que tratar de garantizar, tranquilizar la macro para que no tengamos más pobres, para que la inflación no grade los ingresos de sectores más vulnerables, Sergio Massa tiene que conversar con esta ministra y tenemos una discusión justamente para ver cómo y de qué manera nos acompañamos en el objetivo de la búsqueda del cumplimiento de la meta fiscal, pero contemplando la situación de extrema vulnerabilidad que tiene el pueblo argentino. Y esto tiene ribetes. Ahora, no nos van a encontrar buscando una solución conjunta si yo incremento, por ejemplo, las partidas presupuestarias en un 200% para el año que viene y eso impacta de manera irresponsable sobre la economía del país. Porque entonces al día siguiente tendría otro resultado para atender, que es la consecuencia de esa no responsabilidad en el todo. ¿En qué ministerio ocurrió eso? No sé en qué ministerio, que cada uno analice. Yo creo que me he cansado de ver esas situaciones y creo que le han hecho mucho daño al frente político y a nuestro gobierno. ¿Será que soy muy peronista, no? Y yo defiendo al presidente y a la vicepresidenta. Y los defiendo y creo en ellos como los conductores del frente político del que soy parte. Y sobre ese esquema trabajo y creo que tenemos que tener mucha responsabilidad, porque los verdaderos enemigos de este proyecto político, más allá de las herramientas que quizás no elegimos los mismos para la Argentina que queremos construir, están enfrente. Son la extrema derecha expresada por Milei y Juntos por el Cambio, la Alianza Cambiemos, en todas sus versiones. Quizás con algunos puede haber, los que van llegando más al centro, algún punto de acuerdo y hemos sancionado leyes, pero claramente hay un variopinto que muestra que ese proyecto de país nos dejó en la ruina. Y que a veces no somos conscientes de esa ruina, Roberto. No somos conscientes de que el deber ajuste macroeconómico que hoy estamos pagando también tiene que ver con esa situación. El pueblo no quiere escuchar eso, porque sabíamos lo que íbamos a agarrar. Quiere escuchar cómo vamos a salir. Entonces, la vocación nuestra es trabajar con una agenda de futuro y hacia adelante, acompañando un gabinete. Vuelvo a repetir, no es cualquier definición. Acompañar a un gabinete que entre todos y cada una de las áreas tenemos que coordinar acciones. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, son tres patas centrales si queremos alentar al trabajo, generar el puente de empleo de este decreto que firmó el presidente, el 551, que es una vocación también del Ministerio de poder impulsar ese traspaso de todos estos potencial trabajo, que una gran medida vaya mes a mes incrementándose con la decisión que tomamos, que es alentar el puente al trabajo. ¿Cómo se alienta? Bueno, primero, no hay más. Corten la 9 de julio e incrementación absoluta, se incrementa, como digo yo, la planilla de Excel del potenciar trabajo. Esto ya no es una definición mía, sino de un gabinete, que mira el todo y dice, acá hay que poner un coto porque necesitamos darle capital. No necesitamos ahorrar, no necesitamos ajustar, necesitamos capital. Para las dos cosas llegó un límite de las cuentas nacionales que empiezan a dañar la construcción de la Argentina con trabajo. Ahora, hace poco cuando se presentó el presupuesto se mostraron los beneficios fiscales y exenciones fiscales de las empresas, 4,5 puntos, serían como los planeros VIP. Y nosotros nos peleamos más con la gente que está cortando la calle para pedir que, obviamente, si se quedan a dormir ahí toda la noche con los chiquitos, deben tener necesidad, porque si no, no irían. Roberto, no hay dudas de que 4 millones de indigentes tienen rostro, viven en hogares. Lo que nosotros decimos es que muchas veces esos hogares no llegan a la 9 de julio.
Los indigentes de Salta, Chaco, Formosa y del conurbano profundo muchas veces no llegan a la 9 de julio. Tenemos que llegar nosotros antes para poder dar cobertura con las políticas sociales. Lo que decimos es que a las personas que están hoy con necesidad, el Ministerio tiene y cuenta con una batería de transferencia de recursos, que fueron parte de la política del Ministerio. La tarjeta alimentar no existía y nos hubiese encantado que no existiera si el gobierno que salió el 10 de diciembre hubiese dejado una Argentina mínimamente, no con los niveles de pobreza y mínimamente ordenada, que no sucedió. O sea, la respuesta fue dar cobertura a un drama social y esa cobertura muestra que la transferencia a los sectores más vulnerables empezó a reducir la pobreza de niños y niñas, que todavía sigue siendo una vergüenza nacional. El 50% de los pibes y pibas de la Argentina son pobres. Y esto no solamente es una frase hecha, o sea, hay que trabajar sobre esa población. Y esa pobreza no es solamente la pobreza de ingresos, es la pobreza del no acceso a la educación, a los espacios de infancia. Entonces, nosotros miramos a todo ese universo que necesita encontrar en esta ministra respuestas y tengan la plena certeza que vamos a ir acompañando, como lo hicimos durante 3 años, a esa población. La separata a la que haces referencia, que para mí fue una muy buena idea del ministro de Economía, Sergio Massa, que puso en evidencia las transferencias de recursos. Cuando el Estado no cobra, en definitiva hay una transferencia a los sectores, no cobras impuestos, estás dando exenciones impositivas, tenés una gran transferencia de recursos. Bueno, el Parlamento no se animó a discutir los más de 230.000 millones de pesos que hubiesen ingresado. Bueno, y lo que se discutió no salió, que fue lo de los jueces, ¿no? Los jueces, pero eso impactaba, imagínate, estoy hablando de la mitad del programa de asistencia alimentaria del año que viene, entero. Estoy hablando de un aporte solidario extraordinario completo, que eso viene justamente a resolver la integración sociourbana. Le negaron a los argentinos y argentinas bajo la línea de la pobreza tener esa mejora en su calidad de vida. Entonces, todos nos angustia la pobreza infantil, nos angustia la pobreza y la indigencia. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos la responsabilidad en las bancas? Bueno, tenemos que ser un poco más conscientes de que esas no definiciones que ha tenido la derecha argentina, el no acompañamiento del impuesto, por ejemplo, a las ganancias de los jueces, bueno, también impactando en el ministerio. Esta ministra tiene atado, como digo yo, el presupuesto a definiciones que impactan en la Cámara. Por eso decimos que en definitiva es con más política y más democracia. Estamos más representantes del frente de todos que tengan ganas de plantearnos que no se pueden cobrar más impuestos, que tenemos que cobrar tantos impuestos en materia progresiva que hagan que los que más tienen el país más aporten a la torta de la redistribución para que los hogares más pobres puedan tener, no un plan, una vida más digna a partir también de un ordenador social que es el trabajo. Y este es el objetivo político que tenemos que construir. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Victoria Tolosa Paz.